Hola, muy buenas noches. Gracias por continuar en sintonía y por darle seguimiento a esos temas relevantes a nivel nacional. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Sandy, muy buena noche. Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal estás? ¿Listos acá? Y precisamente el COVID-19 no nos hace hablar solo de la enfermedad como tal, sino de muchos de los temas que vienen paralelos a él. Y así que te pido, por favor, que perfilemos ese primer tema. Definitivamente, la economía es uno de ellos. Y ante esta situación que enfrenta el país por la pandemia, el CACIF ha presentado una propuesta. Y esta propuesta consiste en subsidiar el desempleo temporal. De esta forma, ellos proponen que el Estado otorgue un subsidio de 120 quetzales diarios a los trabajadores que han paralizado labores debido al coronavirus. La entidad considera que la medida es necesaria para preservar el empleo, por lo que instaron a las autoridades a tomar en cuenta su sugerencia. De acuerdo con sus proyecciones, el Estado erogaría entre 1.3 mil millones de quetzales y 1.7 mil millones de quetzales para cubrir este aporte. Así que esta es la propuesta que realiza el sector empresarial, Julio, y por supuesto entramos a detalle con el análisis. Correcto, Sandy. Esta es una situación bastante interesante en función de que lo que has dicho es absolutamente cierto. Estamos viendo cómo estamos en plena cuarentena, es decir, en ese aislamiento social, supuestamente que deberíamos estar, y por supuesto en el toque de queda. Pero cuando estamos en la parte real, en los hechos, hoy a mediodía, por ejemplo, una cantidad de carros impresionante, los negocios abiertos también, y es que también uno entiende, ¿no?, que aunque está la situación de salud, está la cuestión económica que está golpeando fuerte a los guatemaltecos. Permíteme entonces presentarte unos datos a ti y a los televidentes, porque muchos están siendo afectados por las medidas de prevención contra el COVID-19, principalmente en el aspecto laboral. Han pasado ya despidos o suspensiones de contratos, lo que impacta definitivamente en la capacidad económica de los guatemaltecos. Ante esta situación, Sandy, las cámaras empresariales el día de hoy han solicitado, primero, una exención de impuestos para ellos y sus empresas durante la emergencia del COVID-19. Además, han propuesto que se pueda otorgar un subsidio millonario temporal equivalente a 120 quetzales diarios, el cual sería otorgado a las personas que sean despedidas en esta crisis. También el CACIF propuso que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IGSS, pueda pagar la parte correspondiente al salario de los trabajadores declarados temporalmente en suspensión por esa entidad. Entonces, imagínate, o sea, estas ya son medidas bastante radicales, porque uno lo primero que se pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? Efectivamente. Aunque la medida parece buena, ¿no? Parece buena, la verdad, pero recordemos algo, el Estado también está enfrentando situaciones complicadas en el tema presupuestario, porque el año pasado no se tomó en consideración para nada la inversión y todo lo que se podía hacer, y recordemos que tenemos un presupuesto que no fue aprobado, que obviamente las proyecciones no alcanza el dinero con el que se cuenta este año, que se ha estado buscando desde inicios una ampliación presupuestaria y que ahora nuevamente se está planteando. Y en el sector privado no hablemos también, porque obviamente hay muchas empresas que paralizaron labores, que tienen que seguir pagando planilla, que en algunos casos pues lo que se dio es la cancelación del contrato, porque hay empresarios que ya no dan para poder pagar toda la planilla. Y entonces a la larga se dan dos situaciones difíciles, por un lado para los empresarios y por otro lado para las personas que han sido despedidas o que han sido cesados sus contratos también. Entonces son dos panoramas que están muy complicados, Julio, pero ¿cómo ves tú qué tipo de propuesta es la que ves más atinada? Porque por un lado está la excepción, que se pueda no pagar algunos impuestos por parte del sector empresarial, pero sabemos que también el Estado necesita esos impuestos para poder cubrir el presupuesto. Esa es una situación bien complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de las propuestas que hemos resumido en estos primeros datos, fuera del tema de los impuestos, que ya lo voy a tocar, por ejemplo, el hecho de que venga y el IGSS sea el que subsidie a través de la suspensión laboral y pague la parte que le corresponde a los trabajadores, uno puede pensar, está bien, pero ¿y no el IGSS también? Al IGSS se le tienen deudas millonarias, es decir, hay patronos que no han pagado el IGSS, hay deudas del Estado todavía que se arrastran desde hace muchos años hacia el IGSS. ¿Y cuál es la base de personas que tienen el servicio de seguridad social? Más o menos 2 millones de guatemaltecos. ¿Y el resto de guatemaltecos qué?
Luego, empezamos con el tema de que se le pueda dar, por ejemplo, esos 120 quetzales diarios a las personas que han sido despedidas en este momento. Pero ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿El dinero de dónde va a salir? Ya se hicieron algunas consultas y se podrían eventualmente, digamos, utilizar las reservas del Banco de Guatemala. Pero ojo, las reservas del Banco de Guatemala son las que dan una sostenibilidad en el tema macroeconómico a nuestro país, tipo de cambio y muchas cosas más. Y bueno, finalmente el tema de los impuestos que tú mencionabas. Pudiera parecer bueno, digamos, pero no dejar de pagarlo, sino que tal vez hacer alguna excepción, 1 o 2 meses, yo no sé, y luego empezar a diluirlos el resto de meses, porque el Estado, si no recibe esos impuestos, no va a tener plata para atender esta emergencia del COVID-19 que no va a terminar ahorita. Esto se va a seguir arrastrando el resto del año por lo menos. Efectivamente, y sabemos que las repercusiones se podrían seguir ampliando también, porque este momento ya se ha mencionado por parte de algunas personas que les han cancelado su contrato de trabajo, es correcto, que los han despedido, pero por esta situación que se está presentando y eso que han pasado unas semanas desde que se han tomado ciertas medidas, no me quiero imaginar qué puede pasar más adelante. Por eso sí vale la pena poder tomar en cuenta algún tipo de respuesta para ambos sectores. Sí, yo creo que definitivamente sí, sobre todo si nos ponemos, por ejemplo, a pensar en 2 sectores. La economía informal, el 70% de los guatemaltecos se dedican a la economía informal. ¿Cómo ellos van a hacer para garantizar algún tipo de ingreso, ¿no? Si no están vendiendo, si no están abriendo? Y luego yo diría la pequeña y mediana empresa. Aquí me estoy refiriendo a todas aquellas personas que tienen pequeños negocios que de pronto si también no abren, si no trabajan, pues definitivamente no producen. Entonces necesitarán acceso a tener microcréditos, necesitarán acceso a tener ciertas exenciones. Yo creo que más por ahí iría la situación y a recibir cierto apoyo y cierta ayuda. Cuando uno mira, por ejemplo, el gobierno canadiense, que es una nación superpoderosa en todo sentido y particularmente en el tema político y económico, durante la emergencia del COVID-19, el gobierno de Canadá va a subvencionar, y eso lo anunciaron en estos días, el 75% de los salarios de ese país. Pero eso lo puede hacer Canadá o lo puede hacer alguna otra nación. Nosotros no. Así que tenemos que encontrar esas otras alternativas que hoy por hoy, en ese subsidio millonario para el desempleo temporal, pudiera ser eventualmente una de las soluciones. Efectivamente, cuando mencionabas tú los microcréditos, Julio, sí, me parece una buena alternativa, pero que también las formas para poder acceder a ellos no sean tan difíciles, porque hay quienes sí ven la necesidad y sí lo consideran, pero luego se encuentran con un panorama en el cual no pueden ellos hacerse acreedores y que obviamente entonces no entran dentro de ese aporte. Sería de nuevamente analizar muy bien cuáles serían esos requisitos. Obviamente el sistema bancario necesita garantías, pero también ponerse en pensar en cuanto a la situación que estamos pasando y que sean garantías que no sean tan extremas para que una persona pueda optar a esos créditos. Yo te digo algo, cuando tú me hablabas acerca de los impuestos, yo creo que este es el momento de ser solidariamente responsables en todo. Es decir, si es de pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos todos. Si es de pagar los servicios, yo creo que hay que pagar los servicios todos, porque ahorita no se ha decretado de alguna manera el hecho de que no se paguen, por ejemplo, servicios básicos, agua, luz, teléfono. Si lo que decíamos anoche, ¿no? Si tenemos a nuestros hijos, por ejemplo, en colegios privados, hay que pagarlos y obviamente porque es la educación de ellos. El gran problema en este instante es que muchas personas a esto se les va a dificultar y ahí es donde yo sí pienso y coincido mucho con lo que acabas de decir, que las instituciones en todo caso del sistema bancario tendrían que prever para estos microcréditos, si realmente se van a hacer, algunas facilidades más inmediatas para la emergencia del COVID-19 o en su defecto, con esta propuesta que ha hecho el CACIF, pues que sea una cuestión real, ¿no? Que se vea en pocos días, porque el dinero se necesita ya, la inyección económica a Guatemala como el resto de países del mundo que están en esta recesión económica por el COVID-19 se necesitan en este instante. Definitivamente, Julio, son panoramas difíciles, pero sin duda debemos de guardar la esperanza en que vamos a salir pronto de esta situación, que vamos a salir bien, que hay que hacer algunos reajustes en cuanto al presupuesto, pero que obviamente Dios está al final con nosotros y ojalá que se pueda dar esa iluminación para los diversos sectores y que finalmente se haga un proyecto
que pueda ser viable y que pueda ayudar a todas las partes perjudicadas. Precisamente para poder salir de eso, vamos a proyectar los datos en pantalla que usted va a ver en este instante, porque aquí lo que estamos es definitivamente en una clara disyuntiva, Sandy. Aquí hay dos temas, el tema salud y el tema económico, y aunque es importante el resguardo de la salud de los guatemaltecos, la economía es un tema tan o más sensible que ese. Una pregunta importante, Sandy, en este instante es ¿qué pasará con todas aquellas personas? Ya lo dijimos, el 70% de la población al menos económicamente activa dedicados a la economía informal. La pregunta es, ¿se podría también analizar las distintas propuestas que desde el Congreso de la República se han elevado? Entre ellas, por ejemplo, la creación de un seguro temporal durante esta emergencia que permita cubrir ciertas necesidades básicas. Yo creo, al final de cuentas, que las propuestas del Congreso, las propuestas del CACIF, las propuestas del gobierno, las propuestas que pueden hacer las entidades financieras, y hay que sumarle a quien vaya a hacer alguna otra propuesta para una reactivación económica en el país, va a ser importante, y cualquiera de ellas, o todas, o muchas de ellas que se puedan poner al unísono a funcionar de manera conjunta, van a ser definitivamente necesarias también. Por supuesto, va a ser un punto muy relevante, Julio, y aparte de esto, sabemos que también destaco algo muy importante. A ver. Se habla del tema de impuestos, se habla sobre algunas medidas para poder ayudar al sector empresarial y que obviamente ellos también puedan ayudar a la clase trabajadora. Y estamos justo en un momento en el cual está por elegirse el superintendente. Un proceso que viene y que quien esté al frente también va a tener que liderar este tipo de acciones, buscar también algún tipo de proyecto, de iniciativa, un reajuste, hacer algo para que en el tema tributario también pueda tenerse los alcances necesarios para poder de esta forma financiar el presupuesto y también poder ayudar en el tema de la economía nacional. Difícil tarea, ¿sabes? Porque pues ya ahorita yo lo que empiezo a ver dentro de esta recesión económica es que la gente, si tiene plata para algún pago, como que quiere no hacerlo, ¿verdad? Con la esperanza que se dé una prórroga. Con la esperanza que se dé una prórroga, pero aquí hablemos claros ya para ir terminando esto, no van a haber prórrogas de ese tipo de pagos, por eso le decía, hay que ser solidariamente responsable en cuanto a los pagos que hay que hacer y que ya nos hemos comprometido, pero también, y es aquí donde el CACIF, el gobierno y otras instancias están buscando una alternativa de solución para muchos guatemaltecos que definitivamente van a necesitar una ayuda, un empujón, un aporte económico, una inyección financiera en este instante para poder salir de la crisis. Seguramente seguiremos hablando de ello más adelante para ver ya cuáles son las propuestas concretas y si son viables o no. Por supuesto, a nivel privado la situación así está. A nivel público también recordemos que hay instituciones que no tienen el presupuesto necesario, que han luchado por ese aumento presupuestario, que no sabemos qué va a pasar en los próximos meses porque obviamente necesitan ese aumento. El Congreso tiene un gran papel en este momento para poder apoyar también los distintos sectores involucrados. El CACIF ya hizo la propuesta, el gobierno que tiene que analizarla y también hacer un replanteamiento, todo para poder rescatar así la economía y sobre todo apoyar a quienes se han visto afectados en el tema económico. Me parece bien dicho. Vamos a la pausa, Julio Talamonti, ¿te parece? Pero antes, adelántanos con qué regresamos. Claro, esto es muy importante porque ya que estamos hablando del COVID-19, la pregunta para usted en casa es, ¿estamos siendo responsables ante esta emergencia del coronavirus o COVID-19, como le llamamos más técnicamente? No lo sé. Tú sabrás, pero si quieres, al regresar lo analizamos. Por supuesto, ya volvemos. Vamos a una pausa y recuerde que usted nos está sintonizando por TN23, Canal 3 y por supuesto Radio Cadena Sonora. Así que este es el momento adecuado para decirle, no cambie, porque nosotros en este momento y a esta hora somos a la medida.